Ahora sí, vayamos pronto, un poco. Les digo, en fin, estamos a 27 de agosto de 2024 en Introducción al Pensamiento Crítico basado en ciencia. Y nuestro tema de hoy es nuestra ecología. Oh, me equivoqué. Acá está. Semana 7, 27 de agosto, sesión 13. Ciencia y pensamiento científico en los medios. Periodismo, por ejemplo. Sobre el periodismo, traigo aquí un libro sobre la vida de un general, médico, gobernador y senador de la República, Enrique Osorio Camarena. Vivió de 1897 a 1984. Ok. Él se desempeñó sobre todo en el centro de la República, por ejemplo en el estado de Aguascalientes. Y en la página 107 de este libro narra unos pasajes donde menciona la participación en esos pasajes de periodistas, de un periodista en particular. Como político, pues podemos esperar que el periodismo que abordaba era en materia de política. Eventos políticos serían los que estarían cubriendo periodistas, reporteros en esta materia. Y dice en esta parte este libro, leo: después de las elecciones del año 34, el ya presidente electo general Lázaro Cárdenas me envió con una carta a un leal ayudante llamado Jesús Aviña, que había sido guardaespaldas suyo durante toda la campaña. Me pedía que lo colocara en algún puesto de mi gobierno, ya que de momento no lo iba a utilizar, pues su seguridad ya estaba a cargo de elementos militares del Estado Mayor. Me agradecería que lo pudiera emplear. Yo nunca tuve necesidad de traer guardaespaldas y procedí a mandarlo al cuerpo de policía con el cargo de subdirector. Al poco tiempo, el hábil periodista Daniel García supo o investigó que se trataba de un gatillero profesional jalisciense y pensó que su objetivo sería el de espiar para la presidencia. Con o sin razón, el diario local Alborada, del cual Daniel García había sido fundador y director, mi abuelo, inició una serie de ataques al recién nombrado subdirector Jesús Aviña, quien de inmediato respondió haciendo pública la amenaza de matar al periodista. Traté de apaciguar el pleito llamando por separado a los dos actores, pero estos eran gallos de cuidado que ya se habían picado a la cresta y mi intención no tuvo resultados. Una tarde que Daniel García se dirigía a de su casa al taller de un sastre, al pasar por el Parián, fue avisado por un amigo que el tal Aviña venía a caballo por el mercado, probablemente buscándolo. Daniel siguió por la calle Juárez, el camino que se había trazado. Al poco tiempo oyó el trote que venía en la misma dirección. Como buen hombre de campo que había sido, supo la velocidad con que el jinete se aproximaba y asegurándose de la posición del revólver bajo el chaleco, que llevaba bajo el chaleco, cuando lo creyó conveniente, hizo alto frente a la zapatería de Pedro Salazar, como si estuviera viendo el calzado del aparador, y aprovechando como espejo el vidrio del mismo,
vio cómo Aviña sacaba la pistola para darle el madruguete por la espalda. Daniel, hábil como era, ya mentalmente había calculado el blanco y en fracción de segundo, dándose vuelta, disparó con certera puntería al gatillero, que de inmediato cayó del caballo, y en el suelo disparaba la pistola hiriendo a uno de los transeúntes que inocente pasaba por la banqueta. Al ruido de los disparos, Pedro Salazar salía de la tienda, viendo el caballo desbocado en dirección de la plaza, y el cuerpo sobre la calle con la cabeza recargada en la banqueta y el revólver empuñado todavía de quien en vida había sido temible pistolero. La policía en pocos minutos llegó al lugar de los hechos a detener al victimario, que sin oponer ninguna resistencia fue conducido a la inspección de policía. Sí, el periodismo puede ser una profesión riesgosa. Yo por mi parte, mi segundo trabajo después de terminar la carrera fue como periodista, pero de ciencia. Conociendo la trayectoria de mi abuelo, que a la política no me metí. Trabajé de enero, febrero del 84 hasta aproximadamente noviembre o diciembre del mismo año como reportero de ciencia, escribiendo noticias para una revista que publicaba entonces, era el entonces Centro de Comunicación de la Ciencia de la UNAM. Estaban las oficinas en una casa creo que la calle era la continuación de Cerro del Agua, del otro lado de Miguel Ángel de Quevedo. Creo que se llama Melchor Ocampo la calle. A 1 o 2 cuadras de Miguel Ángel de Quevedo estaban las oficinas del Centro de Comunicación de la Ciencia. A la que llegué, después de que le comenté a una maestra con la que había tomado yo 2 cursos en la licenciatura, la maestra Mireia Artiz, con la que llevé método científico y origen de la vida. Llevé esas 2 con ella. Le comentaba yo cuando estaba terminando la carrera que me interesaba dedicarme a la divulgación de la ciencia, no al periodismo. Y ella me recomendó que fuera a hablar con el que era el director del Centro de Comunicación de la Ciencia, el doctor Luis Estrada, físico de la UNAM, que era en esos años, allá por el Pleistoceno, se puede decir que eran los pioneros de la divulgación de la ciencia en la década del 70, que es cuando habían formado el centro, y ya publicaban desde finales de los 70s y todavía en esa primera mitad de la década de los 80s la revista Naturaleza, una revista que se publicaba el centro mensualmente. Bueno, la idea era que saliera mensualmente, pero después de la crisis económica del 82, la revista empezó a salir atrasada porque no había presupuesto suficiente para hacer el trabajo. Todo el trabajo que se requiere para sacar una revista periódica. Se requiere comprar papel, la tinta, pagar el trabajo de impresión, pagar al personal que trabaja directamente ya en la producción de la revista. Se escribían artículos de divulgación orientados a público con una cultura general de equivalente a secundaria. O sea, no era una revista para universitarios exclusivamente, mucho menos vamos a decir universitarios de ciencias, sino que era para público general, de lo que sería de secundaria, con una cultura al menos de secundaria. Entonces, con ese nivel de conocimiento se tenían que escribir artículos de divulgación. Y cuando fui yo a hablar con el doctor Luis Estrada, le comenté lo que me interesaba, me dijo: Raúl, mucho gusto conocerlo, y tiene usted que empezar como todos desde abajo. Y entonces me mandó al sótano. No, la casa no tenía sótano. Me mandó al departamento de redacción de noticias. Para comenzar, como era la tradición desde tiempos de mi abuelo, el periodismo se aprendía antes de la fundación de las primeras escuelas
o licenciaturas formales de periodismo, se aprendía en la redacción, en la sala de redacción y en la calle, reporteando. Y los maestros eran los periodistas más veteranos, que ya eran ensayistas, editorialistas, etc. Columnistas. Ahora lo que hay muchos son calumnistas. Si se dedican no a hacer columnas, a escribir columnas, sino a escribir calumnias. Y todavía, fíjense, lo interesante es que dentro de una revista producida por un centro académico de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, algunos lo llaman la máxima casa de estudios, donde todavía hasta nuestros días en México se hace la mayor cantidad de investigación científica en el país, en los diferentes, vamos a decir, centros, institutos que componen a la UNAM, escuelas, ya hay escuelas en la UNAM, facultades, donde se educa o se da la formación profesional a nivel superior, de licenciatura a posgrado. Aún ahí, la forma de aprender era como en los periódicos, no escolarizada, sino a través de la experiencia. Entonces, aprendí mucho ahí, muchísimo. Fueron mis maestros, gente como Luis Estrada, gente como Alicia Bergúa. Ella era, creo que literata o licenciada en letras, egresada de la UNAM. Todavía trabaja, todavía está muy activa ella. Alicia García Bergúa. Nemesio Chávez, egresado de la UAM, de la primera generación de biología. Carlos López Beltrán, también egresado de la primera generación de biología de la Universidad de Iztapalapa. Fueron mis maestros en aquellos años de lo que sería periodismo y divulgación de la ciencia. Tendremos una sesión en la que abordaremos esto de manera más completa. Hoy quiero centrarme en lo que sería cómo abordan en los medios actualmente, incluso en México, los medios impresos, la radio, la televisión, actualmente también incluso a través de internet, publicaciones a través de internet, cómo aborda el periodismo los temas de ciencia en particular, o cómo usa o no la ciencia para su trabajo. Si uno revisa el trabajo clásico de algunos periodistas icónicos o incluso que fueron parteaguas, no solamente en México sino en el mundo, como aquellos dos periodistas del Washington Post que descubrieron y cubrieron los sucesos que ocurrió en el 1972 durante la campaña presidencial de los Estados Unidos, en la que descubrieron una conspiración de veras, no como las de la Luna, por parte del gobierno de los Estados Unidos, por parte de la Casa Blanca, es más, directamente por el presidente Richard Nixon, para espiar a la campaña del Partido Demócrata. Fue descubierta por un periodista que trabajaba en el Washington Post. En la redacción, ahí, era de los de abajo. Bob Woodward, se llama, Robert Woodward. La forma en la que fue abordando lo que parecía un robo en unas habitaciones de un hotel, en el cual también había oficinas. Estaban ahí las oficinas del partido, de la campaña del Partido Demócrata, de la campaña presidencial del Partido Demócrata. Habían atrapado a unos sujetos que se han metido a las oficinas, y inicialmente lo estaban acusando de allanamiento de morada y de robo. ¿Sí? Y parecía que era un robo, pero sin embargo no se habían robado nada, al contrario, habían dejado cosas, ¿sí? Micrófonos y otros utensilios electrónicos como para espionaje.
Eso llevó a Robert Woodward a sospechar que no era un robo. Y lo que aplicó fue el método científico. Y descubrió, junto con un colega suyo, también de la sala de redacción, Bernstein se apellida, se me olvidó su nombre, son conocidas en el medio periodístico como Woodward y Bernstein, o Bernstein y Woodward. Hay incluso una película, ya es viejita, ¿sí? A lo mejor la encuentran en internet, se llama Todos los hombres del presidente. Escribieron de hecho un libro sobre esta aventura con ese mismo título, Todos los hombres del presidente. Búsquenlas, cualquiera de las dos obras. Es muy interesante porque son hechos históricos, son hechos reales, en los cuales un par de periodistas de nota roja, diríamos, utilizan los métodos de la ciencia para su trabajo y en el camino descubren la más importante conspiración hasta ese momento y quizá todavía en la historia de los Estados Unidos en materia de política, y con un impacto tal que llevó a la renuncia del presidente Nixon, el cual había logrado reelegirse en las elecciones de 1972 y había tomado protesta, había jurado por un periodo más de 4 años, el 20 de enero de 1973. Sin embargo, tuvo que renunciar antes de terminar su periodo, dado que se descubrió que él había sido uno de los organizadores de este espionaje del otro partido. Entonces, podemos preguntarnos qué tanto usan los periodistas los métodos de la ciencia para su trabajo, o incluso qué tanto abordan no solamente temas de ciencia, el descubrimiento de hoyos negros, el desarrollo de vacunas, o noticias de interés público, de interés y de importancia incluso en salud pública. Revisen cómo se cubrió la pandemia en México o en otros países en los medios, ¿sí? Yo me iba para atrás con lo que escuchaba de quienes estaban cubriendo y quienes estaban publicando y lo que salía en las primeras planas de los periódicos, ¿sí? Habiendo yo tenido la experiencia de trabajar como periodista, no solamente por ser un profesional de la ciencia, académico, profesor, investigador, sino habiendo yo mismo habiendo participado como periodista de ciencia. A mí realmente me desconcertó mucho lo que vi en esos años de la pandemia y en otras ocasiones. De hecho, en nuestro material disponible en el CIPI y en el sitio web para este tema, hay algunas, todavía afortunadamente, algunos materiales, algunas ligas a sitios que es importante que lean. Uno en particular precisamente aborda, es una nota que está afortunadamente en el sitio web del medio, del periódico un periódico mexicano, La Jornada, cuyo título dice: La homeopatía muy eficaz para tratar los trastornos post-COVID. La nota es de 10 de mayo de 2021. Ya hablamos y revisamos lo que desde el punto de vista de la teoría química, por ejemplo, si habría o no sustento para lo que se alega sobre la homeopatía. Entonces revisen ese artículo. Luego viene otro más antiguo, es anterior, es de hecho una nota de tipo editorial escrita por un profesor fundador de la UAM, Xochimilco, de la carrera de Comunicación Social. El maestro se apellidaba Chapa, Miguel Ángel Granados Chapa. Fue profesor de uno de mis hermanos que estudió comunicación en Xochimilco, que escribió esta nota en 2009, debe haber sido 2009-2010, titulada Luna de Octubre. Tenía en una columna titulada Plaza Pública. Entonces léanla, por favor, Luna de Octubre, sobre algunos eventos que ocurrieron en 2009 durante el gobierno de Felipe Calderón.
Entonces léanlo, por favor. Ojo, Miguel Ángel Granados Chapa era periodista y académico, profesor de la UAM. Y también sobre el COVID hay otra nota, está publicada en un medio internacional, pero que publica en México, Forbes, es una revista especializada en economía principalmente, pero sacó una nota el 26 de enero de 2021 titulada "Crean escáner que detecta COVID-19 en personas y superficies. Se fabricará en México". Sí, no, ya. Bueno. Eso fue pues ya durante el actual gobierno, que ocurrió la pandemia y la atendió el gobierno actual. Pero ha habido otros eventos que han sido cubiertos por los medios y que de alguna manera involucran ciencia, o quizá en más de una manera. Podríamos pensar en cómo lo abordan los reporteros, los periodistas, cómo lo cubren los medios, y quizá el asunto en cuestión, la nota, quizá tuviera una íntima relación con conceptos científicos que sería importante que el periodista que lo cubre pues tuviera noción de qué está hablando, de qué está cubriendo, de qué está investigando, si está entendiendo o no el fenómeno. ¿Sí? Ocurrió algo entre los gobiernos nacionales o federales, entre las presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón, y todavía hay una colita por ahí que llega hasta nuestros días, que llegó a los medios e incluso fue motivo de la publicación de este libro. Antes de mostrarles el título del libro, voy a leer el primer capítulo, nada más que no tiene número los capítulos, nada más viene el título del capítulo y viene la página. En la página 13 comienza este capítulo que dice parte 1. Viene aquí una epígrafe. No hay espectáculo más terrible que la ignorancia en acción. Johann Goethe. Comienzo. La antena telescópica del detector molecular giró bruscamente a la izquierda y el soldado que la portaba tomó por instinto su arma. Los demás soldados rodearon el tráiler, bajaron al chofer y a su acompañante, quienes afirmaban aparentemente perplejos que transportaban solo quesos. Los soldados no se dejaron engañar, sabían que los cárteles utilizaban mulas ignorantes de su carga o sicarios entrenados para mentir. Adentro del tráiler yacían 3.6 toneladas de algo que parecía queso, pero las apariencias engañan. El detector molecular indicaba la presencia de cocaína y un soldado había escuchado que existían cocineros capaces de separar alcaloides del quesillo con chipotle. Los narcos se volvían cada vez más astutos y solo con verdadera inteligencia podía ganarse esta guerra. Al filo de la medianoche, la luna de agosto brillaba tímidamente sobre el retén carretero. Los soldados debían asegurar pronto ese tráiler cargado de quesos enervantes. Si algunos narcos seguían de cerca aquel transporte, la oscuridad nocturna podría envalentonarlos y hacerles creer que podrían recuperar su lácteo veneno. Aquel verano de 2008 estaba resultando particularmente sangriento y este decomiso era lo suficientemente grande para incitar acciones violentas. Se organizó una escolta y los soldados retiraron el tráiler de aquel retén situado casi en el límite entre Sinaloa y Sonora, justo al borde de un ejido que, por ironía del destino, se conoce como El Desengaño. Ese mismo 6 de agosto, algunos periódicos locales reportaron un enorme decomiso de drogas realizado en El Desengaño, pero 2 días después se supo que los quesos eran simplemente quesos. Según una nota del 8 de agosto de ese año, escrita por José Cepeda y publicada en el diario local Noroeste, los militares explicaron que
los quesos tipo sierra contienen productos químicos que fueron los que posiblemente dieron positivo a la hora de que la pistola GT200 de los soldados, que pasada alrededor de la unidad, fue pasada alrededor de la unidad, lo que orilló a que la carga fuera asegurada y los conductores detenidos. Al final de la nota, el reportero se permitió incluir un dejo de desencanto, comillas. Siempre no fue droga, sino simplemente queso, y no es la primera vez. Y en otras ocasiones, como en una que la GT200 dio positivo por heroína a una cerveza, también el resultado fue erróneo. Siempre no. Cierra comillas. Pero ese desencanto estaba muy lejos de ser un verdadero desengaño. Solo 2 meses después del asunto de los quesos, el periódico Excelsior publicó una nota de Andrés Becerril con un título verdaderamente esperanzador, comillas. Nueva arma de Sedena pone a temblar al narco, cierra comillas. Aquella portentosa arma capaz de asustar a los capos del narcotráfico era el mentado detector molecular GT200. La nota señalaba que la Secretaría de la Defensa Nacional había comprado en el año 2007 un total de 300 detectores de la compañía británica Global Technical. Los detectores eran utilizados en estados como Sinaloa y Michoacán. Gracias al GT200, afirmaba la nota, el ejército había logrado decomisos de marihuana y pastillas psicotrópicas. Becerril también explicó el funcionamiento de este asombroso detector molecular, aunque el lenguaje técnico resultaba incomprensible. Según su reportaje, el GT200 trabaja a través de la localización de, vayan tomando nota ustedes por favor, campos diamagnéticos y paramagnéticos, emitidos por químicos, plásticos, acetato de uranio, nitrato de amonio y municiones construidas por bismuto. Además, parece ser capaz de detectar seres humanos, tabaco y varias toxinas. El dispositivo solo pesa 450 gramos y no usa pilas porque es alimentado por la estática que genera el usuario. Pero las explicaciones en el reportaje parecían sobrar frente al poder del aparato, comillas. Técnicamente la llaman pistola porque se empuña igual que un arma de fuego y aunque su cañón es apenas más grueso que un popote, su poder parece de otro mundo, tanto que entre los militares que la manejan es conocida como la Ouija del Diablo. Cierra comillas. Es el título de este libro, La Ouija del Diablo, de Carlos Galindo. Poco a poco, la Ouija del Diablo ganó notoriedad en periódicos y noticieros locales. En la prensa nacional aparecían menciones aisladas en los reportajes que relataban operativos del ejército, pero ningún otro medio con cobertura nacional se interesó por investigar el mítico poder de la Ouija del Diablo. Sería hasta finales de febrero de 2009 cuando Andrés Tonini, escritor mexicano de ciencia ficción y tenaz escéptico, publicó en su blog El viaje de Lonjo una detallada investigación acerca de este aparato. No quiso dejar lugar a dudas. Desde el mismo título de su post fue muy claro. Comillas. El detector molecular GT200 o cómo le vieron la cara a la Sedena. Comillas. Para Tonini era evidente que la Ouija del Diablo era una versión plastificada de las varitas de radiestesia o dowsing, embuste desenmascarado hace bastantes años. Por esta razón incluyó un video de James Randi. Déjenme aclarar aquí, James Randi era un mago norteamericano, ya falleció. James Randi, R-A-N-D-I, donde se ponía en evidencia a los adivinadores saoríes, supuestos expertos en la radiestesia. La historia de Randi merece mención aparte. Basta saber que creó una fundación para defender el pensamiento escéptico y ofrecía, ya falleció, $1 millón a quien pueda demostrar la existencia de algún fenómeno paranormal. En el video que Tonini puso en su blog, Randi explicaba que las varas y antenas de radiestesia se construyen para ser inestables, por lo que movimientos muy sutiles del operador pueden hacerlas girar dramáticamente.
Tonini encontró además la historia de los supuestos detectores moleculares. Estos fueron comercializados originalmente en Estados Unidos y también fueron expuestos como fraudes por James Randi a mediados de los años 90. En la información recopilada por Tonini se mencionan varias marcas, tales como ADE 651, GT 200 y Alpha 6, Alpha con PH. Pero se advierte que sin importar el nombre, comillas, el equipo es siempre una antena flotante libre conectada a un mango que a su vez está conectada por un cable al llamado detector de tarjetas. Dentro del lector de tarjetas usted coloca las tarjetas de sustancias. Dicen que estas pueden ser programadas para explosivos, drogas, marfil y hasta trufas. Cierra comillas. En esta información se incluía una sospecha bastante razonable, comillas. Los mercados principales parecen ser del Lejano Oriente, Medio Oeste, África, Asia, Sudamérica y Europa del Este. Creemos que las ventas se basan en la corrupción de oficiales locales en el mercado abierto. Cierra comillas. Durante todo el año 2009, cual solitario Quijote del escepticismo, Tonini recopiló en su blog evidencia en contra de la Ouija del Diablo. Busquen el viaje de Lonjo, es Lonjho. El viaje de Lonjo, Lonjho. Es un blog de Andrés Tonini. Tuve el gusto de conocerlo. Entrada tras entrada, sumó videos y documentos que apoyaban su incredulidad. Él afirma que también envió correos electrónicos a revistas y periódicos de circulación nacional, pero nada ocurrió. Ya. Andrés no es periodista, es novelista. Y en los periódicos reproducían las noticias de lo que descubrían con esas cosas. Me niego a llamarles instrumentos incluso. Ningún medio de comunicación se interesó por su descubrimiento. Y como un verdadero Tonini. Como un verdadero Quijote, Tonini tuvo que enfrentar cuestionamientos a su lucidez y cordura. Lo tachaban de loco. ¿Por qué dedicaba tanto tiempo a investigar ese tema? Para empezar, contestó en su blog, no me gusta ver cómo se viola la Constitución haciendo allanamientos fundamentados en los supuestos resultados del aparato. Pero sus lectores seguían increpándolo. Si había tantas notas periodísticas sobre el buen funcionamiento del GT200, ¿por qué su afán en contra del equipo? Nos encontramos con algo que vimos al principio del curso, falacia por mayoría. Los medios decían que funcionaba, debería funcionar. Comillas, respondía Tonini, porque esas notas periodísticas no significan nada, explicó Tonini. Bueno, en realidad significan que el nivel de conocimiento científico y el pensamiento crítico de la prensa mexicana está por los suelos. Cierro comillas. Un año después, la historia de la Ouija del Diablo dio un giro inesperado. A finales de enero de 2010, el programa Newsnight de la BBC presentó una serie de reportajes de Caroline Hawley y Marion Jones sobre los detectores moleculares, ojo, en Inglaterra. En el primer programa revelaron que el gobierno de Irak había gastado 85 millones de libras en detectores de bombas que no funcionaban, diseñados según los principios teóricos de la radiestesia. Son estos mismos. También señalaron que el FBI había advertido desde los años 90 contra el uso de estos detectores. En una entrevista, Bruce Hood, un profesor de desarrollo cognitivo, explicó por qué la antena de los aparatos parece moverse por sí sola. Sus argumentos fueron similares a los que James Randi utilizara años atrás contra los adivinadores saudíes. En otra entrevista, Sidney Alford, experto en explosivos, examinó el supuesto lector de tarjetas del GT200 y su conclusión no dejó lugar a dudas. Comillas. Hablando como un profesional, yo diría que esto es un estuche vacío de plástico. Cierra comillas.
La temible ouija del diablo resultó no ser más que una antenita sostenida por un tubo vacío de plástico. El 27 de enero la BBC anunció que el gobierno británico había prohibido la exportación. Se fabricaba en Inglaterra y se exportaba a otros países. Las ventas le generaban impuestos de ventas al gobierno inglés. Y como estamos viendo, eran millones de libras las que ganaban y el porcentaje de impuestos se iba al Tesoro británico. Entonces, había prohibido la exportación del AD-650 y del GT-200 a Irak y Afganistán. ¿Por qué sería? Porque había tropas británicas en Irak y Afganistán, que estarían entonces enfrentando el riesgo de morir por explosivos no detectados porque usaban las varitas estas, por ser completamente ineficaces para detectar bombas y explosivos. Además de esta prohibición, la Oficina Británica de Asuntos Extranjeros le aseguró a la BBC que daría aviso urgente a otros gobiernos que hubieran comprado esos supuestos detectores. En su lista de países figuraban Pakistán, Tailandia, Kenia, Líbano, Jordania, China y México. Pues sí, ya mencionamos que los estaban usando aquí. Al final del reportaje se citaban las palabras de Stephen Fry, presentador de otro programa de la BBC, quien se había topado con esos detectores moleculares en Kenia. Fry declaró que le parecía cínico, cruel y monstruoso que se hubiera engañado así a los guardabosques, haciéndoles creer que podrían atrapar cazadores furtivos detectando marfil con esos aparatos. Estaba horrorizado. Ellos habían gastado considerables sumas de dinero en un equivalente moderno a una varita adivinatoria. No había posibilidad alguna de que tales cosas pudieran funcionar. Bien podemos imaginar qué opinaría Fry al enterarse que México intentaba librar una guerra contra el narcotráfico usando esas mismas varitas mágicas. En México, fieles a sus honorables costumbres, los políticos y reporteros se hicieron los desentendidos. Al fin que aquello que pudiera verse como charlatanería en otras latitudes, aquí podría adoptarse como parte de nuestro bello folclore surrealista. Solo un día después del reportaje de la BBC, el diario Tabasco Hoy publicó la nota titulada, comillas, usarían en Tabasco la pistola molecular, cierra comillas, donde se afirmaba que a pesar de tener sus detractores, la pistola molecular GT-200, comillas, llegará a Tabasco por el requerimiento de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, cierra comillas, aunque aceptaba que había, comillas, una investigación de la BBC en Londres sobre el tema apuntando al fraude, cierra comillas. La misma nota incluía como contraargumento un relato anecdótico tomado de un foro de chat, comillas, me tocó presenciar la operación de este artefacto en el puesto de control Cucapá, establecido antes de llegar a San Luis Río Colorado, Sonora, cuando un capitán dirigió la pistola hacia un tractocamión cargado de chatarra prensada, dándole positivo a cocaína. De inmediato la carga fue exhaustivamente revisada con resultados negativos, por lo que el comandante del tercer regimiento de caballería, coronel Jiménez Macotela, decidió seguir el vehículo hasta su destino final en la fundidora de Mexicali, donde supervisó la descarga en la que encontraron una bolsita con residuos de cocaína. Así de precisos son nuestros equipos, que ciertamente detectan armas, narcóticos, dinero, lo que les ha permitido realizar grandes aseguramientos de nervantes. Cierra comillas. En Tailandia, los reportajes de la BBC sí tuvieron impacto y causaron revuelo entre los medios de comunicación, demostrando así una capacidad de crítica muy superior a la de los medios mexicanos. A raíz del escándalo mediático, el gobierno tailandés se vio obligado a aceptar la realización de pruebas rigurosas a los detectores moleculares, demostrando así una prueba hasta ahora inexistente en el gobierno mexicano. Pocas semanas después de los reportajes de la BBC, durante el 15 y 16 de febrero de 2010, el Ministerio de Ciencia de Tailandia realizó pruebas a los detectores bajo estándares doble ciego. Las pruebas contradijeron los reportes de eficiencia del ejército y el primer ministro Abhisit Vejjajiva tuvo que declarar que el GT-200 no servía. Comillas, en las pruebas doble ciego que hemos realizado al equipo, solo tuvo éxito en 20% de los casos.
dando simples elecciones al azar cuando simples elecciones al azar hubieran dado 25% de éxitos. Por lo que contar con el equipo no tiene significancia estadística. Cierra comillas. Tailandia prohibió la importación y uso de los supuestos detectores moleculares y diversos medios internacionales como CNN esparcieron esta noticia por todo el mundo. Solo un día después, la BBC reportó los resultados de Tailandia y profundizó su investigación. Las reporteras Marion Jones y Carolyn Hawley descubrieron que el gobierno británico tenía conocimiento de esas empresas fraudulentas desde 2002. Al respecto, el profesor Bruce Hood señaló, comillas, lo que resulta inaceptable es que alguien debió detener esto, pero se le permitió a la compañía ir a otros países y explotar la ingenuidad de su gente para venderles piezas vacías de plástico como si fueran equipo científico. Cierra comillas. La BBC descubrió que el fabricante de los ADE-650, Jim McCormick, ya había sido arrestado en 2009 por sospechas de fraude. Sin embargo, el gobierno británico prohibió la exportación de estos detectores solo después de que la BBC expusiera el fraude. La prohibición solo fue para Irak y Afganistán. Bien podemos preguntarnos por qué el gobierno británico no prohibió totalmente las exportaciones de esas varitas mágicas. En México ningún medio hizo eco de las noticias de Tailandia divulgadas al mundo por la BBC y CNN. No hubo escándalo mediático. Ningún reportero escribió nada sobre el tema. Si los reporteros más críticos en México no denunciaban este fraude, entonces ¿quién podría hacerlo? Solo una pequeña nota apareció el 17 de febrero en un periódico de circulación nacional, pero el fraude del GT200 no se publicó en primera plana como bien merecía este escándalo internacional. En una modesta columna de divulgación de ciencia del periódico Milenio, el químico farmacobiólogo Martín Bonfil retomó la información del blog de Andrés Tonini y expuso lo siguiente, comillas, la Sedena adquirió 300 detectores GT200 en unos 350,000 pesos cada uno, un total de al menos 105 millones. Y los ha usado, dice, con buenos resultados, según reportan varios medios. El problema es que se sabe que dichos detectores no funcionan ni pueden funcionar. Por si fueran pocos los problemas que causa el narcotráfico en México, quienes lo combaten caen presa de charlatanes y el de autoengaño. Si la guerra contra el narco se va a buscar con varitas mágicas, el problema va para largo. Cierra comillas. Un mes después, el 10 de marzo, Martín Bonfil publicó otra columna titulada, comillas, ¿narcoguerra con magia? Cierra comillas. En ella intentó ser aún más claro de lo que ya había sido, comillas. El detector es completamente inútil, de hecho, por dentro está hueco. Lo grave es que se está desperdiciando el dinero de nuestros impuestos y se está confiando un asunto de seguridad nacional a una varita mágica. Cierra comillas. A pesar de los reportajes de la BBC y CNN, del blog de Andrés Tonini y de las columnas de Martín Bonfil, la ouija del diablo permaneció misteriosamente oculta a los medios mexicanos. Sería necesaria la participación de la prensa estadounidense para sacarla de las sombras. El 15 de marzo de 2010, el New York Times publicó un reportaje de Mark Lacey titulado, comillas, México ha sido advertido sobre el detector de drogas, cierro comillas. La nota afirmaba que la Secretaría de Defensa de México había gastado más de 10 millones de dólares, hagan la cuenta a los dólares de 2010, en la compra de cientos de detectores similares a las varitas mágicas usadas en Irak y Afganistán para su lucha contra las drogas. En entrevista de la diplomática británica Kathy Ray, declaró que el gobierno mexicano ya había sido advertido por el gobierno británico, comillas, ahora depende de las autoridades mexicanas tomar las acciones que consideren apropiadas. Cierro comillas. Del lado mexicano, ni los militares ni la empresa comercializadora quisieron hacer comentarios sobre este tema al New York Times. Había una empresa en México, una empresa mexicana representante de la empresa británica. En el mismo reportaje, Mark Lacey tuvo a bien señalar una preocupación relacionada con los derechos humanos. La organización Human Rights Watch había solicitado al gobierno de Tailandia que dejara de realizar arrestos con base en el GT200 porque, comillas, funciona peor que aventar unos dados.
Cierra comillas. Cuando Lacey comentó a los voceros de esta organización que en México se usaban las mismas varitas mágicas, ellos respondieron, comillas, es preocupante que en México se esté usando esta tecnología de varitas mágicas, dadas las serias dudas que existen acerca de su confiabilidad, y sería indignante que las personas fuesen arrestadas por cargos basados solamente en las lecturas de estos aparatos. Cierra comillas. 2 días después, la prensa nacional retomó la historia del New York Times impregnándola de bello folclore mexicano. Pareciera como si la Ouija del Diablo, además de tener poderes adivinatorios, también fuese capaz de sacar a flote el más extravagante surrealismo mágico. Por ejemplo, Doris Gómora publicó una nota en El Universal, ya por fin, titulada, comillas, Gran Bretaña alerta sobre sensor molecular, cierra comillas. En ella se refería al blog de Andrés Tonini, pero también notaba, comillas, el ejército informó que hasta ahora se ha obtenido buenos resultados con el uso del GT200 y que la empresa británica les puso una serie de condiciones para su uso. Uno de ellos fue que el personal que lo utilice cuente con capacitación especializada. Cierra comillas. Peor aún, Gómora tergiversó la discusión planteada por el New York Times. Ojo, la periodista tergiversó lo que había publicado el New York Times, la periodista de la Universal. Habría que revisar entonces también la ética de los periodistas. Comillas. El 5 de febrero el gobierno de Gran Bretaña instruyó a su servicio diplomático para que informara a los países alrededor del mundo sobre su preocupación en torno al uso del GT200 sobre los usuarios, pero las empresas Sectec, que era la mexicana, y Global Technical rechazaron las acusaciones dado que aseguran que el aparato no emite radiación peligrosa alguna. No, pues si no tiene nada, ¿cómo va a emitir algo? Cierra comillas. Aquí el autor, Carlos Galindo, abre signos de admiración. Como si el problema fuera la radiación de unos tubos de plástico vacíos. El periódico Reforma reprodujo íntegro el reportaje del New York Times en una nota titulada, comillas, avisan a Sedena de detectores patito, cierra comillas. Pero en la misma nota contrapuso extrañas excusas de nuestro honorable ejército, comillas, fuentes militares indicaron que si bien el GT200 no es la base de los decomisos, sí es una herramienta útil para detectar objetos ilegales sin ser intrusivo. El GT200 es una herramienta más, no es todo lo que usamos. El mando militar consultado indicó que para utilizarlo los soldados requieren de una capacitación, pues para garantizar su efectividad el personal castrense debe estar relajado. Cierra comillas. Y otra vez, Carlos. Como si el estrés de los soldados afectara a unos tubos de plástico vacíos. Ese mismo día, otro periódico de circulación nacional salió en defensa del GT200. Andrés Becerril, el reportero que había asegurado que este detector pondría a temblar a los narcos, publicó una nueva nota en Excelsior titulado Defienden la eficacia de la Ouija del Diablo. Su reportaje incluía una entrevista con los distribuidores del aparato. La empresa Sectec, comercializadora de la pistola molecular GT200, aseguró que esta no presenta ninguna falla, que no tiene ninguna queja de su funcionamiento y que en todo caso se trata de una confusión con otro dispositivo, el ADE650. La advertencia que la empresa exportadora hace a sus clientes es que la Ouija del Diablo no resuelve el problema, es un auxiliar. Nunca hemos dicho que sea el único equipo que deba usarse. Sí, estaba medio mañosa su publicidad. Yo alcancé a leerla en el sitio web de ellos, después desapareció. Decía que tenían que usar también perros entrenados para la detección de sustancias, por ejemplo. O sea, se curaban en salud los vendedores de la cosa. La controversia, aunque apocada en sus críticas y prolija en alabanzas sin sentido, parecía comenzar. En la Ciudad de México, el Canal 4 de televisión se atrevió a tocar el tema con un enfoque crítico. El 2 de abril de 2010, Ana Paula Ordorica y Enrique Acevedo, conductores del programa La Otra Agenda en Foro TV, entrevistaron a Martín Bonfil. Aunque uno de los conductores lo presentó como un tema con un poco de polémica. Bonfil lo dijo con todas sus letras, pues se trata de un fraude. En la entrevista fue enfático.
no solo no puede funcionar por teoría y no funcionan en la práctica, sino que además se ha comprobado que por adentro están huecos. Martín Bonfil también explicó los resultados problemáticos de jugarnos nuestro destino con la ouija del diablo. Por un lado están los falsos negativos, comillas, que haya un paquete peligroso que no se detecte y pueda causar una explosión. Se cierra comillas. Por otro lado, los falsos positivos, comillas, revisan vehículos y allanan casas cuando la única evidencia es un aparato que es totalmente fraudulento. Entonces puede ser incluso un problema de derechos humanos. Cierra comillas. Podríamos pensar que los medios mexicanos reaccionarían después de los reportajes de la BBC, de CNN, del New York Times y de este programa de televisión local. Las organizaciones defensoras de derechos humanos podrían reaccionar enérgicamente al saber que un tubo hueco de plástico amenazaba los derechos de la población, pero nada ocurrió. Incluso las organizaciones de derechos humanos en México no hicieron nada, como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch. Después solo imperó el silencio. En su columna de Milenio, el 26 de mayo, Bonfil se quejó del mutismo mediático. Comillas, los militares simplemente no tienen el conocimiento para distinguir fraudes de tecnología confiable, pero ¿y los periodistas? Cierra comillas. Ningún político o analista de noticias se dio por enterado. Así de impresionante era el poder de la ouija del diablo. Peor aún, el 6 de julio la agencia oficial de noticias Notimex, ya desaparecida afortunadamente, distribuyó un boletín donde se afirmaba que en la Ciudad de México la seguridad de la central de abastos había sido reforzada con 3 equipos detectores moleculares GT200 de tecnología inglesa que permitirían detectar drogas, armas y explosivos. Aquí a la vuelta en la central de abastos. Para no quedarse atrás, el gobierno de Guanajuato anunció al día siguiente, comillas, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal donó a los perros que integraban el grupo K9 y que estaban entrenados para arrastrar explosivos, participar en antimotines y detectar narcóticos. Y es que ahora los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en lugar de contar con los canes, serán apoyados por sofisticados aparatos conocidos como GT200 que realizan las mismas actividades que hacían los perros en operativos especiales. O sea, se deshicieron de los perros que sí funcionan para usar las varitas. Estos ejemplos locales podrían sorprendernos, pero eran solo fulgores del poder de la ouija del diablo. Su verdadera influencia se haría sentir un mes después, en uno de los noticieros más vistos en todo México. El 26 de agosto de 2010, en su programa El Noticiero de la Televisión Abierta Nacional, Joaquín López Dóriga presentó un reportaje que colmaba de alabanzas a la ouija del diablo. Este reportaje del periodista José Santos Mondragón se afirmaba que, comillas, el ejército mexicano cuenta con un arma poderosa para rastrear cualquier tipo de estupefaciente o explosivo. El detector molecular GT200 puede detectar dónde viene oculta la droga. En unos segundos el GT200 escanea a los autos y a los pasajeros. Si el equipo detectó algún rastro del estupefaciente, la antena se dirigirá hacia el objetivo. Cierra comillas. Andrés Tonini subió el video del reportaje a YouTube. Luego le ordenaron bajar. Ya no está. Pero ustedes lo pueden encontrar porque lo usé para una clase de pensamiento crítico cuando todavía estaba disponible. Y está grabado en mi canal. Está ligado donde hice videos. Detectores moleculares, agosto 26, 2010. Ciencia y pensamiento científico en los medios, 22 de noviembre de 2016. Minuto 30 al 47, del minuto 30 al 47 al minuto 30, 34, 30. Son 4 minutos más o menos. Y ahí está la liga. Está tanto en el grupo en Facebook, no en el grupo en Facebook, no. Está en el sitio web y está en el sitio, para que lo revisen. ¿Sí? Como dice lo que escribió aquí Carlos Galindo. Termino ya 2 párrafos.
El poder de la Ouija del Diablo demostraba que en este México de surrealismo mágico, la única verdad posible era lo que se dijera en la televisión abierta a nivel nacional. A pesar de las tardías advertencias del gobierno británico y de los oportunos reportajes de la BBC, de CNN y del New York Times, en México conservaríamos nuestro falso ídolo de plástico hueco. Si los reporteros con presencia nacional caían presa de su maleficio, la lucha contra el GT200 parecía perdida. Los políticos de oposición, activistas sociales e intelectuales más críticos del sistema también habían sido embrujados y guardaban silencio. ¿Habría alguien capaz de resistir semejante maleficio? ¿Quién sería lo suficientemente valiente como para unirse a Martín Bonfil y a Andrés Tonini en su cruzada contra la Ouija del Diablo? ¿Vendría algún superhéroe? ¿El Capitán América? ¿El Chapulín Colorado? No, ninguno de los dos. Un modesto físico, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, trabaja en Cuernavaca, Luis Mochán, buen amigo. Fue luego entrevistado por algunos medios. Hay entrevistas a él hablando de esto. Él mencionaba que se enteró en la década de los 90 en un congreso en física en los Estados Unidos, al que había sido invitado James Randi a dar una conferencia sobre el uso del método científico en la magia. Y cómo él, usando un mago es un engañador profesional. De hecho, actualmente ya los magos profesionales de veras se llaman a sí mismos ilusionistas. O sea, crean ilusiones, engañan a la gente y la gente paga por ser engañada. ¿Sí? Hay de esos espectáculos, es divertido. James Randi entonces fue por eso que en la última parte de su carrera dejó la magia y se dedicó a promover el pensamiento crítico y el escepticismo y el uso de los métodos de la ciencia para que la gente no se dejara engañar. Y desmontó a muchos engañadores profesionales en los Estados Unidos que eran muy comunes en la década de los 70s y 80s. Yo recuerdo haber visto en aquellos años muchos programas de televisión gringos que pasaban en México, donde pasaban maravillas de gente que adivinaba, doblaba cucharas, movía cosas a distancia, y a muchos de ellos Randi les acabó el negocio. Entonces Luis escuchó la conferencia de James Randi en ese congreso en los Estados Unidos, y fue así como él se enteró de la existencia del GT200. Tuvimos la fortuna de que en esos años, para 2010, de hecho de 2006 a 2012, fue senador de la República un académico investigador que había sido rector de la Universidad Autónoma de Nayarit. ¿Sí? Fue invitado por el PRD como candidato ciudadano a competir por la senaduría, por una de las dos senadurías en Nayarit, y ganó su elección. Y una vez que asumió ya en el Congreso su curul, fue nombrado presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República. Y entonces se puso por cierto, él es economista, no es científico de ciencias naturales, sino diríamos de las ciencias sociales. ¿Sí? Es doctor en economía y es un genio. Tuve el gusto de conocerlo por otros motivos, por andar con mis cosas del espacio exterior, porque algo que también le tocó a él abordar fue las iniciativas que había entonces para crear la Agencia Espacial Mexicana. Fue por eso que yo lo conocí, y platicando ya en la sobremesa, en algunos encuentros que tuvimos, fue que me invitó a participar, a asesorar a la Comisión de Ciencia y Tecnología, junto con Martín, Andrés y otros, y Luis,
para abordar lo que se estaba ya denunciando por parte de algunos abogados que estaban defendiendo a gente acusada mediante el detector. Habían sido detenidos porque la varita mágica los había señalado y varios de ellos tenían ya algunos años en prisión. Entonces, el problema es que el nivel de conocimiento científico, de comprensión de fenómenos naturales a través de la ciencia, por gente del área de derecho, por abogados, jueces y magistrados, están como el de los periodistas y el de los soldados de a pie. Entonces, hay algunos que por su cuenta estudian, son curiosos, buscan más, y entonces se acercan a expertos ya de veras de diferentes temas para poder abordar casos en los cuales los métodos de la ciencia o el conocimiento científico pudiera ser presentado en la defensa de sus representados, de sus defendidos. Y así, por ejemplo, Luis Mochán y otro colega fueron llamados en particular como testigos a un juicio de una persona que me parece que en Morelos o en Guerrero había sido acusada de narcotráfico, señalado por la COSES. Lograron su liberación al demostrar que la prueba no era evidencia válida. El juez hizo caso, prestó oídos y tomó seriamente los argumentos científicos que se le plantearon para demostrar la falsedad de la prueba a través de realizar pruebas estadísticas doble ciego. No se pueden hacer otras como analizar el aparato, porque algo que sí debo reconocer es que en mucho los gobernantes mexicanos, en los 3 niveles de gobierno, desde el municipio hasta la presidencia de la República, respetan las leyes. En otros casos, sí, abiertamente las violan o las transforman para poder ejercerlas a su interés o de intereses comunes con grupos o personas. Es una realidad. Manejándose dentro del marco de la ley, los contratos que había firmado de las diferentes instancias del gobierno mexicano que habían comprado esas cosas, el Ejército, la Armada de México, diferentes policías estatales, el ISSSTE, el Seguro Social, Petróleos Mexicanos, la CFE, para sus fines de seguridad. Los contratos establecían como una condición el que debían, dado que eran supuestamente dispositivos patentados, no podían violentarse la patente a través de averiguar cómo funciona. En cuanto al análisis del aparato mismo, si no se pueden abrir y no se pueden someter a rayos X, cosa que en Tailandia les valió. De hecho, primero hicieron una prueba doble ciego para tampoco violar los contratos, porque los contratos eran iguales en todo el mundo. Entonces, sin modificar el aparato, sino poniendo la prueba, se demostraba que estadísticamente no valía. Eso daba lugar a la invalidez del contrato de compraventa y entonces ya se podían hacer análisis. Y efectivamente, la policía tailandesa y el ejército de Tailandia realizaron posteriormente análisis de rayos X y luego abrieron los aparatos y mostraron que eran mangos de plástico vacíos. En el caso de México no se llegó a eso. Lo que hicieron Luis y el otro colega, me olvidó su nombre, que estuvo presente en una audiencia que tuvimos con la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, donde Luis describió perfectamente cómo opera, en qué se basa, y demostró algo que por eso les dije que tomaran nota. ¿Cuál fue el argumento del funcionamiento del aparato, de esas cosas, llamémosle aparato? Lo primero que mencioné, que decía, funcionaban con base en... Veamos. Menciona, vamos a poner aquí en particular, el detector molecular
GT200 en particular fue el que puso una prueba, aunque hay muchos otros iguales. Creo que se justifican con lo mismo. Puede tener diferente forma, pero dicen que hace lo mismo que este. Detector molecular fosfético, así lo voy a poner como mismo, porque así lo llaman. Funciona ahí lo que decía en el sitio web de los fabricantes y vendedores, que funcionaban con base en campos para, ¿qué decía? Diamagnéticos y paramagnéticos. Googleen estas dos cosas. Bueno, un campo diamagnético es uno que se ve afectado por una carga magnética exterior, lo que hace que cambie su campo eléctrico a una opuesta que ya tiene. Se invierte. Ajá, se invierte. Ok. Y un paramagnético es un material o una solución que se ve afectada por una fuerza o campo magnético exterior. De hecho, este en particular lo presentan sustancias que no presentan ferromagnetismo, que es el otro tipo de magnetismo. Voy a poner acá. Aluden a este fenómeno general, el magnetismo. El más conocido por la gente es el ferromagnetismo. Ok. Primero, el paramagnetismo es un fenómeno que presentan algunas sustancias cuando se ven, ese fenómeno es que presentan propiedades magnéticas, pero solo cuando están sujetas a un campo magnético, como si se les indujera el magnetismo. Cuando retiras el campo magnético, desaparece el campo magnético externo, desaparece el campo magnético de la sustancia paramagnética. Sustancias como el cobre, la tabla tengo puesta aquí, pensé que estaba destapada. Como el cobre, han tratado de pegarle un imán a un cobre, a un pedazo de cobre, o cobre a algún imán, ¿verdad que no funciona? Lo vimos en el curso de física biológica. Traje otra vez mis imancitos que usé en clase. Ahí está. 3 de los que luego usé. Bueno. El aluminio también es paramagnético, no es ferromagnético. Si tomamos una muestra de aluminio y la metemos en un campo magnético grande, de magnitud grande, entonces el aluminio va a manifestar un campo magnético propio. Pero cuando retiramos el campo magnético externo, entonces ya no se manifiesta el campo magnético del aluminio. O sea, en ese sentido hay varios elementos químicos, metales por ejemplo, que se comportan así. Incluso sustancias no metálicas, pero que tienen radicales libres, pueden presentar campos magnéticos cuando se inducen a campos, cuando se ponen en medio de campos magnéticos de magnitud grande. Yo los usé, esos fenómenos, cuando estaba yo estudiando cambios conformacionales en sustancias que provocan movimiento iónico en diferentes medios. ¿Bien? Para tratar de interpretar cómo interactúan los metales con diferentes sustancias, en este caso moléculas orgánicas, al ser orgánicas no tienen hierro, no tienen cobre, ¿sí? No son metálicas, pero por interacciones polares se unen a metales a los cuales veíamos cómo se modificaba el campo magnético de los metales al juntarlos a las moléculas orgánicas polares. Entonces yo he trabajado con lo que se llama espectroscopía paramagnética del electrón, por ejemplo. Se usan electrones no apareados. De hecho, los metales que tienen electrones no apareados es donde es más común el paramagnetismo. El diamagnetismo ya nos comentó, nos comentaron que es el diamagnetismo, espero que se haya grabado. Y el ferromagnetismo es el que presenta el tiempo, que en algunos casos es permanente, en otros casos puede ser inducido, como cuando tenemos una
aguja metálica de hierro y la frotamos con un imán y entonces hacemos una brújula, que fue, creo que por ahí hemos hecho esa actividad en algunos cursos de física. Bien, bueno. Eso por un lado. Entonces, no existe tal cosa como campos paramagnéticos o diamagnéticos. Existen campos magnéticos, punto. Con diferentes manifestaciones de la materia. Es distinto. Eso por un lado. Ya de entrada, el discurso suena falso al hablar de campos diamagnéticos y paramagnéticos, y curiosamente no mencionan los ferromagnéticos. Suena, como dicen por ahí el meme, no sé, Rick, parece falso. No sé, Rick, parece falso. Bueno, entonces, por otro lado está lo que estudiamos en física biológica, que eso es lo que, esa debe ser la capacitación que un momento dado debería haberle dado la empresa a los soldados, o a los policías que usarían los soldados. No, les decían que tenían que caminar así. Aún el mínimo movimiento provoca que la varilla se vaya hacia algún lado. Y entonces, es así como se llevaron a cabo las pruebas doble ciego. Otro de los videos que están ligados en el CIPI, bueno, la dirección está en el CIPI y en el sitio web, es a un canal de YouTube que tiene Luis Mochan, donde publicó las pruebas de doble ciego, la parte práctica como cuando grababan los soldados, cómo se movían, cómo caminaban y cómo identificaban en diferentes cajas distribuidas al azar. En algunas cajas había muestra de alguna sustancia y en otras no había nada, y cuando le preguntaron, Luis, oye, ¿cómo les fue en el experimento? Me dicen, no te puedo dar los resultados porque estamos todavía en el juicio, pero aquí en corto te digo que salió lo que esperábamos. O sea, era más fácil detectar droga arrojando una moneda al aire. Encontramos una caja, tiene droga, no sé, saca los 20. Águila o sol, águila si tiene, sol no tiene. Hay un 50% de probabilidades de atinarle, ¿no? Eso por un lado. Fue así como demostraron que en ese juicio, en México, esto no funciona. Estadísticamente se prueba que no funciona. La otra es lo que estudiamos en el curso de física biológica, que es F subíndice M. ¿Se acuerdan? La constante magnética por primero los polos, ¿sí? Polo norte, vamos a suponer que es polo sur, que son atracción, fuerzas de atracción, no fuerzas de repulsión, norte-sur, entre el cuadrado de la distancia o radio del campo, ¿sí? El cuadrado del radio. ¿Qué significa eso? Tengo aquí los imancitos, ¿correcto? Ya vimos que el aluminio no es magnético. Voy a poner aquí este imán en el aluminio. Ahí está. Bien. Voy a poner aquí voy a poner acá. Ahí, si lo pongo cerca, pues, ahí está, ya se unió, bueno, capaz que ahí está. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué sucede si en lugar de que esté aquí, el imán está a, digamos, al doble de distancia? Acá. ¿Qué sucedió? ¿Lo atrae? Ya no. ¿Por qué? Pongamos números arbitrarios y aleatorios en cuanto a la magnitud de la F. Si vamos a poner distancia o radio contra la fuerza. Pongamos que la distancia es a 2 metros, a 2 unidades de distancia.
y la fuerza es de, pongamos, muy grande, 100. ¿Okay? ¿Qué sucede cuando se duplica la distancia a 4? ¿Qué pasa con la fuerza? Se reduce a 10. O sea, la raíz cuadrada de 100, el inverso. Si recordemos que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por lo tanto, el valor es el inverso del cuadrado, que sería 1 entre 2, y 1 entre 2 es la raíz cuadrada. ¿Qué pasa si ahora se duplica esta distancia, ahora es de 8? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 10? Calculenla rápidamente. Es 3 puntos y feria. ¿3 punto qué? 16. 3.16 es la fuerza. Duplicamos la distancia a 16. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 3.16? 0.77. No, 1. Ah, 1. Aún así, 1.77. Ahora la distancia es 32. ¿Cuánto es la fuerza? Raíz cuadrada de 1.77. 1.23. 33. Entonces, vamos viendo cómo se va disminuyendo al aumentar la distancia, y según esto decían que podía caminar por aquí a 1 metro de distancia del vehículo. A 1 metro esto, si lo pongo aquí, el imán, si lo atrae el metal que está atrás del pizarrón. Si duplico la distancia, lo puse como a 1 centímetro, más todavía acá. A medio centímetro, ahí está, se pega. A 1 centímetro, vale. A 2 centímetros, y está 4 veces la distancia inicial de medio centímetro. Imagínense, están ya los carros con la varita por acá. ¿Qué va a detectar de qué? El problema es que en cuanto a la estructura militar, hay mandos y deben seguir órdenes. Y quienes trabajaban con esas cosas eran soldados que no eran, que si acaso eran suboficiales. Los únicos que pasan por las escuelas militares superiores son los oficiales de tenientes para arriba. Y además no estaban abocados a este trabajo. Si le preguntamos a un médico militar que trabaje en técnicas de resonancia magnética nuclear o por el estilo, que lo hacen algunos médicos militares, pues seguramente estaría de acuerdo con nosotros de que a sus hermanos en armas, brothers in arms, les estarían viendo la cara. Pero si consideramos que para entrar como voluntario al ejército, hacer el servicio militar voluntario se llama, cuando uno se enrola en el ejército, uno hace el servicio militar voluntario, diferente a cuando cumplimos los hombres en México 18 años, que es a fuerzas. Si no entras, entonces es remiso. ¿Ya marchaste remiso? Yo hasta me adelanté, me anticipé un año. Pero eso es por fecha, ¿no? Es algún día. Te tienes que registrar el año anterior al que cumples 18. Sí, yo tengo 24. Ya marchaste, reviso. Yo me registré cuando cumplí 16. Para marchar cuando. No me te registras cuando cumples 18 y marchas cuando tienes 19, sí, porque ya había terminado la prepa. Todavía no empecé ahí entre 18. Mi idea es, me voy a anticipar porque donde me toque bola negra, donde me toque bola blanca, ya vale eso. Entonces me anticipé un año, me registré cuando tenía yo 17 y iba a cumplir 18. En
normalmente te registras cuando cumples 18 y lo haces cuando cumples 19, que es cuando juegas bandera. Entonces, yo me anticipé al servicio militar. Y fue donde aprendí muchas cosas, aprendí lo que es el servicio militar obligatorio, eran los que se enrolan, vamos a decir. Y lo que les pedían entonces, cuando yo hice el servicio militar, les pedían solamente primaria, luego los suben a secundaria. Y luego creo que ahorita les piden secundaria o prepa, no sé, pero igual es lo mismo. En la prepa nadie aprende nada. Seamos honestos. Bueno, yo siempre fui nerd. Mis compañeros me odiaban. Ok, bueno, entonces, si entendiéramos esto, y nos dicen que puedes detectar a 5, decían que a 5 metros podías encontrar la droga. 5 metros, no manches. No, al menos lo dudas. Si entiendes esto. El problema es que aún pasando por la preparatoria y aún algunos en la universidad, pues sí responden los exámenes, pero de eso a que entiendan el concepto es distancia inversamente proporcional con la distancia. Bueno, entonces, en este caso nos remitimos o nos enfocamos en el periodismo, en los medios. ¿Cuál es la comprensión real que tienen quienes cubren los medios cuando la nota a cubrir involucra ciencia? O peor, cuando directamente está relacionado con ciencia, como por ejemplo la producción de vacunas, la producción de medicamentos, la atención a enfermedades. Eso debe entender exactamente qué caramba será un virus, por ejemplo, qué tipos de virus hay, cómo se propagan, en qué casos sí, en qué casos no, en qué condiciones. Sigo viendo gente con cubrebocas sin estar enfermos. La persona que debe usar cubrebocas en región donde hay más gente, en áreas públicas o congregaciones, es gente que por necesidad tiene que salir de su casa y tiene signos o síntomas de enfermedad respiratoria, por ejemplo. Si tienes signos o síntomas de enfermedad respiratoria, te debes quedar en tu casa, punto. Pero si tienes la imperiosa necesidad de salir, no te queda de otra, entonces te pones el cubrebocas para evitar propagar el patógeno, el cual, si no lo haces, lo vas a propagar y a la gente le puede entrar en contacto con sus vías en donde es afín el virus, que no es en la piel, no es en el cabello. Sí, no me estoy dejando el cabello para protegerme de los virus, por otra causa. Es por las vías, es por las mucosas donde hay humedad. Las vías aéreas superiores pueden entrar por la boca, pueden entrar por la nariz, pueden entrar por los ojos, o puede entrar a través de las manos, por ejemplo, si yo tomé algo que alguien me había estado así. Yo alguien más, ¿me puedes toser? Sí. Me esté, aunque, híjole, sin ya vale. O luego yo veía en el metro algunos que soy germófobo, por cierto. Sí, iba la gente, se veía como que estaba enfermo. ¡Achum! Y se agarraban el culo. Y además luego le hacían se iban a bajar y se iban a la puerta. O sea, embarrando ahí todo, inoculando, como si fueran militares encargados de tropas de propagación de armas químico-biológicas. Y entonces, por eso hay que actuar éticamente basado en ciencia. A mí me preocupa la comprensión, no que sean expertos. Y ahí los medios son fundamentales.
Deberían ser medios masivos de comunicación o de información, no como alguien les ha dicho, de desinformación. O peor, como lo mencioné hace rato, en lugar de columnistas parecen calumnistas, ¿no? Bueno, entonces, revisen por favor el material que está en el sitio web, o en el hostal también indicado en el sitio, para que hagan un análisis de al menos esos casos. De hecho, hay una actividad al final que indiqué en el sitio para que trabajen esta idea. ¿Bien? Un próximo tema que vamos a abordar ya es la comunicación de la ciencia. ¿Cómo la hacemos? ¿Bien? Por lo pronto, hoy terminamos, nos vemos la próxima vez.